Buenos días, soy el profesor Herbert González Zimla y les voy a explicar la parte de arte antiguo de la asignatura. Vamos a comenzar por la introducción. ¿Qué es arte? Es una pregunta muy difícil de contestar y para la cual la comunidad científica no ha encontrado una definición unánimemente aceptada. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, arte es, en primer lugar, virtud, disposición e industria para hacer alguna cosa, acto o facultad mediante los cuales, valiéndose de la materia, de la imagen o del sonido, imita o expresa el hombre lo material o lo inmaterial y crea copiando o falseando. Y en tercer lugar, el conjunto de preceptos y reglas necesarias para hacer bien una cosa. Ahí estaríamos en el arte de la elocuencia o en el arte de cualquier disciplina. Entendemos por bellas artes cualquiera de las artes que tienen por objeto expresar la belleza. Se da más ordinariamente esta definición a la pintura, a la escultura, a la arquitectura y a la música. Y ahí entraríamos en uno de los grandes problemas del estudio de la historia del arte, que es la teoría de la estética y la teoría de la belleza. Los movimientos de vanguardia de inicios del siglo XX rompieron con esta afirmación sin que haya nacido una alternativa conceptual para la definición del término arte. La cultura posmoderna define arte como aquello que consensuadamente aceptamos que es arte. Veamos un ejemplo. En la diapositiva tienen ustedes dos objetos que no fueron creados como obras de arte, pero que hoy los entendemos como tales y están resignificados de ese mismo modo. Uno de ellos es la copa laconia. Fue pintada por un artesano llamado Arquesilas hacia el 565 a.C. y hoy se conserva en el Museo Vaticano. Es un kílix, es decir, es un objeto del ajuar de mesa, del utillaje de mesa de la cultura griega. Cuando los griegos fabricaban y pintaban este tipo de objetos, no pensaban en ellos como objetos artísticos, sino como objetos de utilizar en un banquete. Fíjense bien que la imagen representa a dos hermanos, Atlas sosteniendo la bóveda del cielo y Prometeo castigado a la columna del Cáucaso con el águila que le roe el hígado. En la otra diapositiva tienen dos objetos. Uno es una caja relicario del siglo XIII, es una caja de esmaltes, cuya función era guardar objetos litúrgicos como si fueran tesoros. El otro objeto es un escudo pintado en el siglo XV, ambos objetos se conservan en el Museo Victoria and Albert de Londres, y en el escudo se representa una escena galante en la que el caballero está acompañado por la muerte. Es evidente que cuando se creó este escudo no se pensó en él como un objeto de museo, sino que era probablemente un arma de parada. Arte, por tanto, es aquello que nosotros aceptamos que es arte y como tal lo definimos y como tal lo estudiamos. La obra de arte, en cualquier caso, es la máxima expresión de una determinada cultura en una determinada época. Tiene funciones múltiples interpretaciones, y algunos historiadores han leído la obra de arte como algo inútil, algo que solo tiene una función ornamental. El arte, en cualquier caso, es un elemento asociado al prestigio y a la manifestación de lujo. Tendrán ustedes ocasión, a lo largo de las futuras clases, de estudiar fenómenos de mecenazgo, de encargos de obras, en las cuales van a ver cómo esas obras están al servicio del prestigio de quien las encarga. Tiene una función didáctica, es decir, las obras de arte han servido para enseñar en imágenes, tanto pintadas como esculpidas, las verdades en las que creían los hombres del pasado. Y hay un ajuste entre forma y función, que es algo que se ha ido estudiando en los últimos 200 años y que forma una de las claves de la disciplina histórico-artística. Tenemos, claro, la necesidad de conocer las iconografías y las iconologías. Ambas palabras proceden del griego. Icono significa imagen, grafos significa escribir, icono vuelve a significar imagen, logos significa ciencia. La iconografía sería el estudio de la representación de las imágenes y de su significado, mientras que la iconología sería el análisis del simbolismo y del significado profundo que las imágenes tenían en las sociedades del pasado. Veamos un ejemplo. Les he traído la evolución formal
del dios Ares, de la iconografía del dios Ares. El dios Ares es el dios de la guerra. Los griegos entendían que el dios de la guerra era un dios despreciable porque traía grandes desgracias. Eso es así hasta el siglo V, en que Ares se convierte en salvador de ciudades. Y es entonces cuando aparece la iconografía que ven en la primera imagen, que es el Ares de Alcamenes, una iconografía heroica, en la que el dios está representado con anatomías fuertes, potentes, policléticas, y es una obra del siglo V que se conserva hoy en el Museo del Louvre. Fíjense bien en el casco, es el casco de un hoplita griego. Ahora veamos cómo el modelo formal de Alcamenes se traduce al modelo de representación de Ares, protector de las legiones, en Roma. Fíjense que la imagen es muy parecida, pero hay dos sutiles diferencias. La primera de ellas es el casco, y la segunda es el simbolismo iconológico. El dios Marte en Roma es el protector de las legiones, el protector del ejército y por tanto el defensor del Estado. Y ahora veamos una tercera evolución formal con evolución iconográfica también. Es el retrato de Adriano representado como si fuera Ares en el siglo II después de Cristo. Fíjense bien que mantiene la idea del casco, pero añade el escudo. Y adviertan que se trata de la representación del emperador, del retrato físico en el que los rasgos del emperador son perfectamente reconocibles, y es el emperador el que se ocupa de defender la totalidad del imperio como protector de la guerra. El arte es una de las funciones esenciales del hombre. No se conoce ninguna cultura que carezca de manifestaciones artísticas. Hombre y arte, por tanto, son indisociables. El hombre es capaz de crear, generalmente imitando a partir de la naturaleza. Ahí tienen otra de las claves del temario que van a estudiar, que es la relación del artista con las fuentes a partir de las cuales hace su producción artística. Existe también la llamada teoría marxista del arte. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso social, político e intelectual en su conjunto. Es decir, hay una inseparable identidad entre materialismo, arte y hombre. Hay, claro, muchos factores que influyen en el arte, no solo el factor material. Tenemos factores históricos. La obra de arte está al servicio de la propaganda política y religiosa normalmente, factores religiosos y doctrinales, factores económicos y, por supuesto, la influencia psicológica. Las obras de arte tienen un poder especial que lo ejercen sobre todos aquellos que la contemplan. Veamos un ejemplo. El Políptico de San Bavón de Gante es una de las obras maestras de la pintura flamenca del siglo XV. Es obra de dos pintores que son Humbert y Jan van Eyck, que son hermanos, y fue terminado en el año 1432. En realidad, el Políptico es el retablo para una capilla funeraria encargada por uno de los políticos más importantes de la ciudad de Gante, Jos Vigt. Este señor acabó siendo burgomaestre, es decir, acabó siendo parte del cuerpo de gobierno de la ciudad de Gante. En su capilla funeraria, en la iglesia de San Bavón, encargó que hubiera un gran retablo y el contrato en origen se lo encarga a Humbert, y ahí la parte material. Humbert muere y lo termina Jan van Eyck, su hermano. El retablo es una de las obras maestras de la iconografía cristiana de la Edad Media. En ella tienen una representación de Dios Padre, como si fuera un papa celeste con la tiara, bendiciendo con el orbe y con la corona a los pies, a la manera de un rey de reyes. En eje tienen representada la Santísima Trinidad. Aquí tienen la paloma del Espíritu Santo y el Agnus Dei, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alrededor del Agnus Dei se acercan todos los santos a adorarlo y a cantarle alabanzas. Están representados en una pradera celeste, y conviene recordar que este retablo fue pintado para una capilla funeraria y que en la oración fúnebre fundamental se canta el Salmo 23, Salmo 23, que es precisamente el de la pastoral celeste. En la parte superior tienen a la Virgen y a San Juan Bautista, la madre y el primo hermano de Jesucristo, como intercesores de la humanidad. A ambos lados, ángeles músicos y ángeles cantores, Adán y Eva, Caín y Abel, es decir, el hombre ante el pecado, la redención y la intercesión. Si se fijan,
pueden hacer un estudio iconográfico e iconológico, es decir, las imágenes pueden identificarlas y además tienen un simbolismo. Veamos un segundo ejemplo. Este es un ejemplo que lo he elegido por su capacidad narrativa. Es el cenotafio de los santos Vicente, Sabina y Cristeta en la iglesia de San Vicente de Ávila. Es un monumento del siglo XII. Conmemora el lugar donde fueron martirizados estos tres santos. Y la historia de su martirio está relatada en imágenes construidas sin texto, única y exclusivamente para que los fieles pudieran leer en las imágenes la verdadera historia de estos tres santos. Es, por tanto, la función didáctica. Les he traído un pequeño detalle que muestra a las claras el tratamiento del desnudo y los temas macabros. Los tres santos están tendidos en el suelo entre dos vigas que unos soldados añaden peso para reventar las cabezas de los santos. Y fíjense bien cómo en la parte superior dos ángeles se llevan en una sábana a los santos Vicente, Sabina y Cristeta a presencia de Dios, que les bendice con la mano derecha. Vean cómo, por medio de las imágenes, los hombres de la Edad Media, en este caso los fieles del siglo XII, leían las verdades doctrinales de la fe en la que creían. Un último problema conviene tener en cuenta en la introducción, que es el problema de arte y artesanía. Para ello les he traído un breve texto de André Malraux, reflexiones sobre la creación artística, en la que queda perfectamente delimitado que el artista es creador de formas y el artesano simplemente las repite. Les leo el texto. Llamo artista al hombre que crea formas, ya sea un embajador, como Rubens, un imaginero, como Gilbert de Autun, un anónimo, como el maestro de Chartres, un iluminador de manuscritos, como Limburg, un funcionario de la corte, como Velázquez, un rentista, como Cézanne, un poseso, como Van Gogh, un vagabundo, como Gauguin, y llamo artesano al que reproduce formas por grande que sea el encanto o habilidad de su artesanía. Los pintores y escultores que fueron grandes transfiguraron las formas que habían heredado, y el júbilo creador del que inventó el Cristo de Moissac o los reyes de Chartres fue distinto de la satisfacción que pudo experimentar un ebanista al concluir un arcón perfecto. Por último, el estudio de la historia del arte se debe hacer circunscribiendo su realidad en el espacio y en el tiempo. Para ello, los historiadores dividimos la producción artística en dos grandes periodos, la prehistoria y la historia. La cesión entre ambos está en la aparición de los documentos escritos. A su vez, la historia se divide en cuatro edades. La Edad Antigua, que abarcaría desde el 3000 a.C. al 476 después de Cristo, que es la caída del Imperio Romano. La Edad Media, del 476 a 1453 después de Cristo, que sería el periodo en el cual los turcos toman Constantinopla. La Edad Moderna, que abarcaría de 1453 a 1789, inicio de la Revolución Francesa, y la Edad Contemporánea, 1789 a la actualidad, habiendo una discusión de si hemos pasado ya a una edad distinta, que sería la edad atómica, marcada por la explosión de la primera bomba nuclear en el año 45, y hay historiadores que hablan de una quinta edad, que sería la edad atómica, desde 1945 hasta la actualidad. Tomando esta estructura como hilo argumental, podrán ustedes seguir cómodamente las clases del curso. Muchas gracias y hasta la siguiente clase.